Muy buenas tardes, mis hermanos. Supongo que cuando ya estén viendo este video vamos a estar de noche. Pero muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bueno, que quisimos hacer este video de la reunión de familia pregrabado, lógicamente por los inconvenientes que hemos tenido con el tema del internet. Ustedes saben que ahorita el internet, la red se pone bastante pesada. Entonces, evidentemente, la idea es poder tener nuestra reunión de familia, no importa que sea en pregrabado o en estreno, pero poder tener nuestra reunión de familia. Entonces, el día de hoy vamos a tener esta clase pregrabada, pero en estreno, o sea que ustedes, si la están viendo en este momento, es porque lógicamente entraron a ver a las 7:30 de la noche la clase. Y vamos, evidentemente, pues a seguir con el tema de Éxodo, ¿no? Como hemos venido trabajando las últimas semanas, los últimos meses en el libro de Éxodo. Quería que por favor me acompañaran entonces en este momento en una oración y damos curso a nuestra clase del día de hoy. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, por esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar una vez más tu palabra, Señor. Te pido que nos acompañes este día, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que cada cosa que observemos aquí, Señor, cada escritura, Padre, cada texto, cada idea, pueda edificar con profundidad nuestra fe, Señor. Te pido que nos acompañes y que nos guíes con tu Espíritu, Señor, que nos ayudes en este tiempo y que tu palabra evidentemente pueda ser predicada con la mayor rectitud, con la mayor precisión y con la mayor fidelidad posible. Te pido, Señor, que me uses poderosamente para hablar y para predicar y enseñar el día de hoy, Señor. Me pongo en tus manos, te agradezco por todas tus bendiciones y en el santo nombre de tu Hijo yo te oro y te pido todo, mi Señor. Amén. Bueno, quería comentarles antes de iniciar que si quieren dar un espacio para alabar a Dios, para cantar las canciones en la parte de la descripción del video o en el chat, si están viendo el chat en vivo, están las canciones para que pausen un tanto el video y puedan cantar las canciones. Bueno, vamos a ir a Éxodo 9. Es un capítulo un tanto largo, pero el título de mi clase el día de hoy es Deja salir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo. ¿Por qué coloqué ese título? Porque es la insistencia de Dios a lo largo de todas las 10 plagas que envía contra el rey, contra el faraón de Egipto. Y es una insistencia permanente, ¿no? Pero en este capítulo 9, deja salir a mi pueblo, es una exhortación muy profunda hacia el faraón. Como deja salir a mi pueblo, pocas palabras de una vez por todas. Sin embargo, como vamos a poder apreciar a lo largo del estudio, el faraón sigue siendo terco, sigue siendo necio. Entonces vamos a hablar de Éxodo 9. Para poder estudiar Éxodo 9 no vamos a leerlo de corrido, vamos a ir leyendo párrafo por párrafo. El último párrafo es el más largo, pero vamos a ir abordando párrafo por párrafo, plaga por plaga. Entonces, Éxodo 9 nos habla de cómo las plagas se intensifican ante la negativa del faraón de dejar salir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? La exhortación de parte de Dios se mantiene con el mensaje del principio. Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y también con las señales milagrosas, concretamente en este caso las plagas, que lo acreditan, ¿no? Esas señales milagrosas, esas plagas acreditan lógicamente el mensaje. Entonces, en el presente capítulo vamos a abordar 3 de las plagas más intensas que sin lugar a dudas demuestran poderosamente la soberanía del Señor, pero también la fragilidad de un hombre como Faraón que se preciaba de ser una divinidad. Entonces vamos a examinar esta primera plaga, que es la plaga del ganado. También vamos a ver un poco las implicaciones de por qué cada una de estas plagas
y cómo impactaba y de qué forma específicamente a la nación y evidentemente al gobierno egipcio. Entonces vamos a ir al capítulo 9, versículo 1. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que fuera a hablar con el faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. Pero el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá un solo animal que pertenezca a los israelitas. Además, el Señor fijó un plazo y dijo: mañana yo, el Señor, haré esto en el país. En efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios, pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Envió el faraón gente a ver los ganados de los israelitas y se encontraron con que ni un solo animal había muerto. Sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso dejar ir al pueblo. Ok, entonces, poniéndonos un poco en contexto, después de la plaga de los tábanos y de que Moisés orara en favor del faraón y del pueblo egipcio, Faraón endurece de nuevo su corazón y se resiste a que el pueblo de Dios salga de la tierra de Egipto. Y obviamente esto sucede tal y como el Señor se lo señaló a Moisés, ¿no? Las cosas tal y como el Señor se las señaló, tal como el Señor se las advirtió, se estaban dando. El Señor entonces ordena a Moisés regresar a Faraón, y como lo ha hecho ya en oportunidades anteriores, el mensaje va acompañado de una seria advertencia. Pero en este caso la advertencia es obviamente mucho más contundente. A medida que avanzan las plagas y se intensifican, la advertencia en contra de Faraón es mucho más seria, mucho más profunda. Ya a estas alturas, por ejemplo, Faraón debía haber creído, ¿no? Pero pudo más su orgullo y su necedad. La advertencia era seria y clara, además de contundente. Si te niegas a dejarlos ir y sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienes en el campo y entre tus caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. La advertencia también hace claro que el Señor hará distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto, de modo que no morirá, como él claramente lo advierte, ni un solo animal de los israelitas. Adicional a esto, el Señor fijó un plazo para el cumplimiento de dicha advertencia. Hay varios aspectos que son fundamentales aquí que tenemos que lógicamente considerar. Cuando el pasaje advierte sobre el hecho de que la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados, se está usando un antropomorfismo, para hacer claros dos atributos importantes del carácter del Señor. En este caso, su soberanía y lógicamente su poder. Es decir, Dios estaba en toda la potestad de hacer algo como lo que estaba haciendo y doblegar la terca voluntad del faraón. El otro aspecto fundamental a considerar aquí es por qué el Señor provoca una plaga tan terrible sobre el ganado, ¿no? Como respuesta a ese interrogante es importante recordar que el pueblo egipcio era profundamente idólatra, ¿no? Eugenio en una clase anterior nos mostró en una diapositiva o en la clase anterior toda la gama de dioses que los egipcios tenían. O sea, el pueblo egipcio era profundamente idolátrico. Entonces, los egipcios adoraban a muchos animales. Varias de sus deidades tenían torso humano y cabeza de animal. Entre esos dioses pueden citarse, por ejemplo, Apis, representado por un toro; Ra,
que tenía cabeza de halcón. Hathor, diosa del amor y de la risa, representada como una vaca. Anubis, con cabeza de chacal. Mut, con cabeza de buitre. Y con Num, de quien se ha afirmado de quien se afirmaba que había creado al hombre en un torno de alfarero y tenía cabeza de carnero. Entonces, en virtud de esto, la plaga del ganado era un golpe contundente. ¿A qué cosa? A la teología, o a la politeología, acudiendo a una palabra un poquito más exacta con respecto a lo que tenían los egipcios del pueblo egipcio, con sus dioses inútiles, ¿no? Estableciendo de este modo, ¿qué cosa? La realidad del Dios de Israel como el único Dios y verdadero Dios. Por otro lado, ¿no? Además de eso, era un golpe contundente a su economía. El comentario Mundo Hispano a este respecto refiere lo siguiente: la plaga tocó dos elementos vitales de Egipto: la teología egipcia, que adoraba la vida animal, como lo acabamos de apreciar, y dos, la economía nacional. Hasta ahora, las plagas habían sido más bien molestias para los egipcios, no habían sido tan trascendentales. Con el quinto azote, Jehová los apretó económicamente. Las plagas anteriores eran más bien golpes emocionales que afectaban la vida particular. Esta tocaba el nervio económico nacional, que era más sensible. Lentamente el Señor intensificaba su severidad. Entonces fíjense que las plagas no eran porque sí. Había un propósito en cada plaga. Y concretamente esta plaga del ganado golpeaba no solamente su politeología, ¿no? Su gama de dioses inútiles, porque por cierto eran inútiles, pero también su economía, que su economía se basaba evidentemente en toda esta abanico idolátrico. Por otro lado, también la divinidad del faraón quedaría resquebrajada, mucho más significativamente que las anteriores plagas. A pesar de que las anteriores plagas evidentemente eran poderosas, ustedes se dan cuenta que muchas de estas plagas las reprodujeron los magos del faraón. Estos magos eran muy poderosos, ¿no? Y apoyaban al faraón sosteniendo su, entre comillas, divinidad, que a mi juicio era una divinidad falsa. Entonces, eran más bien golpes emocionales al pueblo egipcio, al faraón y sus gobernantes, sus funcionarios, pero no habían trascendido a algo tan profundo como, por ejemplo, el tema de su teología o de su politeología y el tema de su economía. El hecho de que también la divinidad, entre comillas, de faraón se viese vulnerada también era un golpe bastante fuerte para el pueblo egipcio, porque al ver que vez tras vez o cada vez que se intensificaba la plaga, el ánimo, ¿no? y el poder, entre comillas, de faraón se doblegaba, pues eso ponía cierta desconfianza, obviamente, en su nación, como lo vamos a ver más adelante. Como nos señala el texto, en efecto, al día siguiente murió todo el ganado de los egipcios. Pero del ganado de los egipcios de los israelitas, no murió ni un solo animal. Por otro lado, hay que aclarar que el ganado que murió fue el que se encontraba en el campo, ¿no? Ahora bien, el hecho de que la plaga hubiera sobrevenido al siguiente día de la advertencia le dio tiempo a algunos egipcios que eran temerosos de Dios, porque entre el grupo de egipcios entre el país, entre el grupo de los israelitas, habían algunos egipcios que eran temerosos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, pueden analizarlo
cuando cuando el pueblo israelita sale hacia la tierra prometida ya definitivamente después de la 10ª plaga, muchos egipcios se fueron con ellos. Entonces habían egipcios que eran temerosos de Dios, y les dio tiempo de resguardar su ganado y protegerlo, como más adelante lo señala el versículo 20. Entonces el faraón envía gente, ¿no?, a comprobar qué había pasado con el ganado de los israelitas, y en efecto sucedió tal y como lo advirtió el Señor por medio de Moisés. Todo había sucedido tal y como Moisés se lo advirtió al faraón, tal y como se lo predicó al faraón, tal como le dijo que las cosas iban a suceder. Efectivamente las cosas sucedieron. La palabra del Señor se había cumplido. Sin embargo, a pesar de toda esta calamidad, el corazón del faraón se endureció y no quiso dejar salir al pueblo. Quiero parar un momento acá y que tenemos tiempo para reflexionar en dos cosas. Uno, la gracia del Señor. Porque también, a pesar de que, o fundamentalmente aquí se expone la soberanía y el poder del Señor, fíjate, cuando tú te fijas en el texto, te das cuenta de que el Señor fija un plazo, es decir, mañana, dando de alguna manera espacio, y vamos a ver más adelante que también se muestra esa gracia, esa misericordia del Señor, dando espacio para que algunos de estos egipcios que eran temerosos, ¿no?, pudieran resguardar sus ganados. Pero también vemos aquí esa misericordia del Señor. No fue tan de inmediato como podría haber sido. A la larga fue misericordioso. Sin embargo, su juicio era inaplazable, a pesar de la advertencia de mañana, de que mañana iban a suceder esas cosas, dando espacio para que algunos egipcios que fueran temerosos de Dios resguardaran sus ganados, en virtud de la advertencia de la palabra profética del Señor en labios de Moisés. Eso no significaba que el Señor iba a aplazar de alguna forma su dictamen en este caso. Lo segundo que podemos apreciar es que la palabra del Señor se había cumplido. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar en algo, porque esto es un suceso histórico, ¿no? Esto sucedió realmente. ¿Y sucedió en virtud de qué? Sucedió en virtud de la palabra del Señor. O sea, esto que nos tiene que llevar a pensar en lo serio que es la palabra del Señor. Uno, que su palabra se va a cumplir. Como dijo Jesús, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea, la palabra del Señor tiene esa prerrogativa. Tiene la prerrogativa de que en el momento que el Señor advierte y da su palabra, esa palabra tiene un efecto, se cumple, es poderosa y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Tiene cumplimiento. Entonces, si la palabra de Dios es fiel en su cumplimiento, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra en nuestra obediencia, que fue lo que no pasó con Faraón. La palabra de Dios le fue expuesta a Faraón para que lo obedeciera, pero Faraón fue terco a la palabra de Dios. Fue necio a la palabra de Dios, fue necio a la advertencia profética. Entonces, si la palabra de Dios es fiel en su cumplimiento, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en nuestra obediencia y tomar a Faraón como ejemplo de lo que no debe suceder en nuestro corazón. La palabra que nosotros tenemos
en las Escrituras, es la palabra fiel del Señor. Por lo tanto, la demanda del Señor es que nosotros obedezcamos su palabra. Eso es lo que definitivamente Él espera. Que nosotros seamos fieles en la obediencia a su palabra. Es la forma como demostramos que efectivamente amamos al Señor. Quiero que marquemos ahí y vayamos a Juan 15. Juan 15. Juan 15. Dice en el versículo 7, dice: si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, demostramos efectivamente que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. La fidelidad a su palabra es evidencia de cuánto amamos a Dios. Entonces esto nos involucra no solamente en un amor emocional, tratando de calificarlo de alguna manera, sino en un amor que es obediente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es confiable. O sea, no obedecemos simplemente a un conjunto de preceptos sin propósito. Obedecemos a la palabra de un Dios que nos ama. De un Dios que entregó lo que más amaba por nosotros. De un Dios que es fiel. De un Dios que es personal. De un Dios que es vivo. De un Dios que es vigente. Es decir, el mismo Dios que estaba exhortando al faraón es el mismo Dios que nos exhorta hoy a nosotros a ser fieles a su palabra. Entonces, la palabra de Dios es fiel en su cumplimiento. Por lo tanto, nosotros debemos ser fieles a la palabra de Dios en nuestra obediencia. Esto es fundamental para nosotros. Lo segundo que vamos a observar aquí es la plaga de las úlceras. Vamos a el versículo 8 de Éxodo 9. Versículo 8. Dice: entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: tomen de algún horno puñados de ceniza y que la arroje Moisés al aire en presencia del faraón. La ceniza se convertirá en polvo fino y caerá sobre todo Egipto y abrirá úlceras en personas y animales en todo el país. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlceras. Pero el Señor endureció el corazón del faraón y tal como el Señor se lo había advertido a Moisés, no quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. Entonces aquí estamos observando la segunda plaga. El faraón sigue en su terquedad, sigue necio ante la advertencia de la palabra de Dios. Entonces las plagas van intensificándose. Aquí ya no hay una advertencia para Faraón. La dirección del Señor en este caso llama a Moisés a tomar acción directa. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia directa del endurecimiento del Faraón. El Señor les ordena a Moisés y a Aarón que tomen puñados de ceniza de algún horno y que las arroje Moisés en presencia del faraón. Es en presencia del faraón porque el faraón tenía que presenciar el milagro. La ceniza se convertirá en polvo fino.
y caerá sobre todo Egipto y habrá úlceras en personas y animales de todo el país. Los hornos de donde debían tomar la ceniza son en los que probablemente se cocían los ladrillos. Estos hornos evidentemente eran símbolos de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Moisés y Aarón siguieron las órdenes del Señor. Tomaron la ceniza y se pusieron frente al faraón. Moisés arrojó la ceniza y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Aquí nuevamente Faraón está ante la presencia de un milagro poderoso. Ya no solamente estaba afectando emocionalmente a la nación, la plaga no afectaba emocionalmente a la nación. Aquí ya había afectado no solamente su politeología, como la llamo, su economía, sino ahora era su salud. Aunque el relato es breve, es un comentario del Mundo Hispano al respecto, dice: incluye varios elementos críticos en el desarrollo teológico del conflicto entre Jehová, entre Yahvé y los dioses egipcios. 1. Se demuestra el poder del Señor por medio de un milagro de transformación doble. Eso es lo que ocurre aquí. Elohim, ¿no? Elohim es convertido en polvo. Y el polvo causa úlceras, un sarpullido que produce úlceras en las personas. Está frente a un doble milagro. 2. Se termina el conflicto de Moisés y de Dios, evidentemente, con estos magos. Ya los magos no pudieron reproducir nada de lo que antes reproducían. 3. La estabilidad económica y religiosa del país se deteriora profundamente. O sea, si la plaga anterior deterioró la economía, esta mucho más. 4. Y se dice por primera vez que Jehová o que Yahvé endurece el corazón del faraón, tal como dijo que lo haría. Entonces, consecuentemente, la plaga no solamente produjo una situación física incómoda para los egipcios, no fue solamente eso, sino que resultó en una desorganización total del gobierno, de la vida económica y de la vida religiosa. Era un caos completo lo que estaba sucediendo allí. Todos se pusieron en cuarentena y no había quienes verificaran la sanidad de los demás, porque todos estaban afectados. Ninguna clase de huelga podía haber paralizado el país más completamente que la plaga de las úlceras. Esto confinó a toda la nación egipcia de una manera impresionante. Nuevamente, aquí hay una demostración del poder y de la soberanía del Señor. Tenemos que recordar aquí, nuevamente recordarlo permanentemente, mis hermanos, que lo que estaba haciendo el Señor era golpeando todo aquello en lo que los egipcios confiaban. Su economía, su politeología, su mundo de dioses, porque para cada cosa tenían un dios, ¿no? Su faraón, que supuestamente los protegía de todo, junto con sus funcionarios y magos. Su estabilidad económica, que era impresionante, era un imperio profundamente próspero. Entonces, Dios está aquí golpeando de forma contundente todo aquello en lo que los egipcios confiaban. Y esto también, hermanos, tiene que ser algo que nos debe hacer reflexionar, ¿no? Porque obviamente lo que estamos viviendo nosotros como sociedad, como humanidad, es algo histórico. Es algo profundamente histórico. Y es algo que siempre vamos a recordar por muchos años. Pero también tenemos que ver, y en virtud de eso, dónde estamos nosotros colocando nuestra confianza. ¿Quién o qué es el objeto de nuestra confianza en este momento? Nuevamente lo digo, es una lección también para nosotros.
Es Dios recordándonos: yo soy el Señor, yo soy el Todopoderoso, yo soy el único y soberano Dios. Eso está retumbando permanentemente en nosotros. Yo creo que es un tiempo para que nosotros continuemos refugiados en el único lugar donde realmente nosotros podemos hallar descanso, seguridad y tranquilidad. Dios es nuestro reposo. Dios es nuestra peña, nuestra torre fuerte, nuestro más alto escondite. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Por primera vez, dice el texto, que el Señor endureció el corazón del faraón. Por primera vez sale aquí esa frase. Sin embargo, como hemos señalado en otras oportunidades, Dios simplemente libró al faraón a la dureza de su propio corazón. O sea, Dios no estaba poniendo más maldad de la que ya había en el faraón. Simplemente lo libró a la dureza de su corazón. Y aquí quiero recordar un salmo que nos mencionó Eugenio también en la clase pasada, Salmo 81:12, que nos puede dar una ilustración al respecto. Salmo 81, versículo 12. Por eso los abandoné a su obstinada voluntad para que actuaran como mejor les pareciera, o a su duro corazón para que hicieran como mejor les pareciera. Entonces lo que hace el Señor es simplemente librar a Faraón a la dureza de su propio corazón para que hiciera conforme a su propia naturaleza. Entonces, eso fue en esencia lo que sucedió. Lo único que pasa aquí es que la palabra del Señor hace evidente la dureza del corazón de Faraón, pero aún así Faraón no se quiso arrepentir, Faraón no quiso ceder ante la exigencia de la palabra del Señor. Finalmente tenemos la plaga del granizo. La plaga del granizo. En el versículo 13, vamos a leer del versículo 13 al versículo 35, que es el texto que en este caso es más largo. El Señor le ordena a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle: así dice el Señor y Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Nuevamente aparece esta frase: porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra de Dios y dejaron en el campo a sus esclavos y ganados. Entonces el Señor le dijo a Moisés: levanta los brazos al cielo, para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. Impresionante.
El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar en donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. El lino y la cebada fueron destruidos, ya que la cebada estaba en espiga y el lino en flor. Sin embargo, el trigo y la espelta no se echaron a perder porque maduran más tarde. Tan pronto como Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad, elevó sus manos en oración al Señor y enseguida cesaron los truenos y dejó de granizar y de llover sobre la tierra. Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia y el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón. Tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Interesante. La plaga del granizo. Una de las más fuertes. El Señor le ordena a Moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para de nuevo exigirle que deje salir a su pueblo. Esa era la consigna permanente del Señor. La advertencia es absolutamente clara y categórica. Esta vez, dice el texto, el Señor va a enviar el grueso. El grueso. Cuando hablamos del grueso, es que esta plaga iba a ser realmente fuerte contra el faraón, sus funcionarios y su pueblo. Pero no solamente esa, sino las plagas que venían después de esta. Nuevamente una demostración, ¿no?, de su soberanía y poder, con una finalidad que en esencia era demoler todo el abanico idolátrico de Egipto. Para que sepas que no hay en la tierra nadie como yo. Una frase que designa la absoluta singularidad y unicidad de Dios. El versículo 15 lo hace indiscutiblemente claro. Si en este momento desplegara yo mi poder y a ti y a tu pueblo los azotara con una plaga, desaparecerían de la tierra. O sea, hasta este momento, ya para el faraón queda claro que él no es ninguna divinidad, aún para sus funcionarios y para el pueblo como tal de Egipto. Lo que hace en el versículo 16 de Éxodo es confirmarle que la única razón por la cual no lo ha destruido a él y a su nación es para mostrarle su poder y para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Y esta frase la usa el apóstol Pablo años más tarde, muchos años más tarde, en Romanos 9:17. Evidentemente lo que está haciendo Dios aquí es demoliendo de una forma contundente toda esa pretensión idolátrica de parte de Faraón, de la tierra, de la nación de Egipto, de sus funcionarios, de toda la gente allí. Esa pretensión de que Faraón era una divinidad y que sus dioses los iban a proteger. Lo que ha sido claro hasta ahora es que sus dioses ni Faraón los han podido proteger de algo como el poder del Señor. Hasta este momento ha sido claro para él. Entonces el propósito del Señor en este caso es demostrarle al faraón que él no es ninguna divinidad, que el único Dios, el único santo, soberano y poderoso Dios es el Señor Yahvé, que los demás simplemente son caricaturas de lo que es realmente el verdadero Dios, que ellos no son ningunos dioses, ni siquiera existen.
y demostrarle a Faraón que evidentemente él no es ninguna divinidad. Hasta este momento creo que su pueblo ha entendido el mensaje. Seguidamente, el Señor le echa en cara el hecho de que a pesar de que ha visto su poder, el Señor le echa eso en cara al Faraón, manifestado en todas estas señales milagrosas, ¿no? Faraón se sigue enfrentando tercamente a su pueblo y no lo deja salir. Y no solamente se enfrenta a su pueblo, directamente se enfrenta a Dios. Por medio de Moisés procede a señalarle lo que va a suceder al día siguiente. El Señor va a enviar la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación, como se lo hace saber. Además, procedió a ordenarle que pusiera, ¿no? Ahora, aquí se muestra también lo que hablábamos hace un rato, la misericordia del Señor. A pesar del juicio de Dios en este caso, también se hace claro que Dios, que el Señor es misericordioso. Entonces, además procedió a ordenarle que pusiera bajo techo sus ganados, lo que quedaba, lo que no había estado en el campo anteriormente, y todo lo que tengan en el campo, sean personas o animales, para evitar que perezcan en la granizada, porque la granizada iba a ser terrible. La escritura entonces señala algo bastante importante. ¿Qué cosa? Algunos funcionarios del faraón temieron a la palabra del Señor. Versículo 20. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo sus esclavos y ganados. O sea, algunos funcionarios se dieron cuenta que en todo lo que habían creído era realmente falso, que no era tal como lo habían aprendido, que sus dioses no los habían podido salvar, que Faraón no los había podido salvar. Temieron a la palabra del Señor. ¿A qué cosa temieron? Temieron a la palabra del Señor comunicada por Moisés, comunicada por Aarón y respaldada por señales, milagros y prodigios que todos estaban observando. Y evidentemente esa es la respuesta que el Señor espera de nosotros, no solamente como su iglesia, sino también a las personas que escuchan la palabra del Señor. Que teman a la palabra del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Que teman al Señor, que se vuelvan al Señor, que validen, que pesen la palabra del Señor más que los presupuestos de la cultura y aún de sus propias tradiciones religiosas y de sus propias teologías extrañas, sino que reconozcan al verdadero Dios. Esa siempre ha sido la demanda de parte del Señor, y concretamente en este caso, pero es una lección también para nosotros. Algunos funcionarios, como les decía, se apresuraron temiendo la palabra del Señor y pusieron a salvo sus ganados. Sin embargo, también señala que otros no hicieron caso e ignoraron la advertencia divina. También otros simplemente no hicieron caso, endurecieron su corazón. Entonces el Señor le ordena a Moisés que levante los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales y sobre todo lo que ande en el campo. Moisés hizo como el Señor le había ordenado, y ese día vino sobre Egipto la peor granizada que jamás haya caído desde su fundación, tal como el Señor lo advirtió. Evidentemente el granizo acabó con todo tal y como lo señaló el Señor por medio de Moisés. Cultivos, personas, animales y todo fue evidentemente derribado. Árboles. El único lugar, y en esto también se constituye como tal el milagro, donde no granizó fue la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas. Un milagro que nuevamente ponía en evidencia la soberanía, poder y superioridad del Señor. Entonces esta plaga tocó profundamente tres aspectos de la vida egipcia. Nuevamente, su teología. Sus dioses no pudieron proteger ni a las personas ni a la siembra. Fue evidente, y algunos funcionarios reconocieron también eso. 2.
la vida de algunos incrédulos que ignoraron la advertencia divina, ¿no? Evidentemente fueron víctimas de haber ignorado la advertencia divina. 3. La economía nacional, cada vez más afectada. Por causa del prodigio, el faraón admitió el control de Jehová sobre la naturaleza. Sin embargo, no estuvo dispuesto a aceptar el control del Señor sobre su vida personal. ¿Sí? Ahora, podemos apreciar, por ejemplo, en el versículo 29, en el versículo 27, dice: entonces el faraón llamó a mandar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado, el Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. Al parecer se había doblegado, pero evidentemente, de acuerdo al contexto, se doblegó de una forma temporal y tal vez por pura conveniencia. Porque lo que nos dice el contexto inmediato del texto es que simplemente fue algo producto de la presión que se estaba ejerciendo, pero no porque realmente ellos hubieran reconocido que habían pecado delante del Señor. Si hubieran reconocido eso de forma real, genuina, honesta, pues evidentemente habían cedido conforme otros funcionarios que temieron la palabra del Señor cedieron. Pero lo cierto es que no iba a pasar. De hecho, Moisés dijo en el versículo 30: sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. Moisés sabía: tú no vas a arrepentirte, lo voy a hacer, voy a orar, voy a pedirle al Señor que cese la plaga, pero lo cierto es que tú ni tus funcionarios tienen temor del Señor. Moisés desnudó la intención del faraón en este sentido. Aún reconociéndolo así, Moisés rogó a Jehová y el Señor cesó la tormenta. Con esto, una vez más, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Lo que vemos es que en el versículo 34 dice: pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés. El faraón endureció su corazón y ya no dejó que los israelitas se fueran. Cuando yo leo esto, solo pienso y reflexiono un poco en cómo la terquedad y la arrogancia de un gobernante puede llevar a la destrucción total de un país, simplemente por seguir el orgullo de su corazón y no obedecer a la palabra de Dios. Pero no solamente pienso en un gobernante, pienso en nosotros como cristianos, en nuestras propias vidas. ¿Qué consecuencia? Y es algo en lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué consecuencia puede tener el simplemente no seguir la dirección de la palabra de Dios para nuestras vidas? Como yo les dije, la palabra del Señor es fiel en su cumplimiento. La demanda para nosotros es que seamos fieles a la palabra del Señor con nuestra obediencia. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es valiosa, es perfecta, es infalible, es suficiente, es inerrable. La palabra del Señor es fiel. Entonces, tenemos no solamente que apreciar la palabra de Dios de forma intelectual, sino realmente atesorarla, obedecerla, vivirla. Porque la consecuencia de no obedecer puede ser realmente un desastre, como sucedió aquí con el faraón. Y de hecho, si ustedes van a los evangelios, especialmente Mateo 7, vemos una advertencia similar con respecto a lo que yo les estoy hablando aquí. Mateo 7:24 dice:
Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Entonces es un llamado aquí, no solamente a escuchar, sino a obedecer. Fíjate que en esto hay una unidad doctrinal impresionante. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo podemos apreciar la demanda de Dios, la exhortación del Señor, no solamente a escuchar, sino a obedecer. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en Juan 12. Juan 12, 47 dice: si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo, y sé muy bien que su mandato es vida eterna, así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. O sea que todo lo que el Padre le ordenó decir es lo que nosotros tenemos que obedecer. Nuevamente, la palabra de Dios es fiel en su cumplimiento, por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles a la palabra de Dios en su obediencia, como lo atestiguan estos últimos dos pasajes que acabo de leer. En pocas palabras, tenemos que mantenernos distanciados de la actitud del faraón. Sin lugar a dudas, estas tres plagas demuestran al faraón de Egipto que su supuesta divinidad no es más que una frágil y vanidosa pretensión. Tanto él como sus magos se vieron absolutamente vulnerados y demolidos por el poder y la soberanía del Señor. Dios demostró a todos ellos que no hay nadie en la tierra como él. Pero no solo a Faraón. Esto se hace extensivo a cualquier poder que pretenda estar por encima de la majestad y poder del único y soberano Señor de la tierra, el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, muchas gracias. Esto era lo que quería compartir con ustedes, muy amables. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos entonces este domingo a las 10 de la mañana para continuar con nuestro tema en el libro de Isaías. Un abrazo para todos, un feliz fin de semana y muchas gracias por este tiempo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchas gracias.